precisamente en contextos como los nuestros, por ejemplo, la cultura. La cultura es un ejercicio como tal de lo real imaginado. Por ejemplo, la cultura paisa. ¿Sí? Yo siempre tengo como un planteamiento, es que yo soy de Medellín, pero no soy paisa. Entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Usted es antipaisa, usted hay que señalarla. Ah, es que usted no es paisa. Y digo, vamos a hablar del asunto. El asunto es que yo no puedo con ese asunto de ¿para qué dio papaya? Ah, es que dio papaya, entonces hay que aprovechar. Eso es un asunto paisa. Esa expresión es paisa, por ejemplo. Entonces, esos componentes que son muy defendidos o muy normalmente aceptados es lo que yo llamo la interpretación de lo real imaginado. ¿Sí? Y eso hace parte de la cultura y la gente lo acepta. Así como cuando usted dice, ay, costeño, ay, no son más conchudos. ¿Sí? Esos elementos son lo que llamamos la interpretación de lo real imaginado. La macropolítica es lo real mediatizado, ¿cierto? Eso que nos muestran que está afuera y que es la verdad y por lo tanto nosotros lo aceptamos. En el momento mismo en que nosotros ya lo vivimos y decimos eso es verdad y por lo tanto lo aceptamos y no lo cuestionamos, es la creencia, la cultura. Eso es lo que yo llamo lo real imaginado. Esa es la macropolítica, o sea, es el concepto macro de cómo es que los hombres nos representamos, guardamos componentes moralistas en esa aceptación y por lo tanto convivimos. Ahí estaría el concepto de macropolítica. El tercer componente es el que yo llamo el tercer sueño, es el de la interpretación de lo real ficticio. Entonces ahí ustedes van a decir, ay, pero es que la ficción es como si no existiera. Por eso uno dice ciencia ficción, ¿ya? Entonces, ese es el mundo de todos los sueños posibles. Pero precisamente porque hay libertad del sujeto con respecto a lo real mediatizado y lo real imaginado, es la única posibilidad que tenemos de poder realmente interpretar lo real. O sea, por más que a usted le hayan insertado la idea, en usted queda un pequeño espacio donde usted sea sujeto y sea libre de generar otros mundos posibles, o sea, ese otro sueño de aquel que le fue pues a usted, ¿cierto? En ese otro sueño, esa idea insertada. Ese es como el juego que hay. Entonces, es el tercer sueño el que yo podría decir que podría intentarnos liberar, no apresar como en la película, quedarnos en el limbo, sino todo lo contrario. Mientras más profundo lleguemos a lo que somos, más nos escapamos de la primera interpretación de lo real mediatizado y la segunda que sería lo real imaginado. ¿Cómo escapar al sistema? ¿Cómo escapar a la macropolítica en este mismo contexto? Las ciencias humanas, las ciencias sociales intentan desmontar los primeros niveles. Son ellos los que crean el tercer nivel del sueño. Esto es lo que yo llamo lo micropolítico. Un sujeto libre de representarse a sí mismo, un sujeto con estética. Si yo dejo que usted sea y usted me deja a mí ser en lo que realmente somos, lo que va a surgir es la diferencia. Ese es el ejercicio. El primer ejercicio es la estética. En esa diferencia lo que surge es precisamente el respeto. Entonces yo dejo que usted sea y usted me deja ser a mí. El primer componente es la estética. El segundo componente sería la ética, es decir, el respeto. Cuando ambos componentes se pronuncian en una interpretación de lo real, lo que surge es el tercer componente, la política, bienestar y convivencia. Un sujeto solamente es libre cuando esos tres elementos se fusionan, en la estética, la ética y la política. Estos para mí son componentes micropolíticos.
para que entiendan desde la fundamentación filosófica de la escuela francesa qué es eso. Entonces, Banksy es un personaje grafitero, que aún se desconoce su rostro, pero ya está en cualquier parte del mundo. El personaje ya tiene tanto dinero que viaja a cualquier parte a pronunciarse en las paredes del mundo sobre lo que es la macropolítica, haciendo micropolítica. Entonces, esta es una de las imágenes más impactantes de él. Un personaje, ¿cierto?, tapado pero tirando flores. Anonymous, ustedes ya saben qué es Anonymous. Ese es, digamos, la carta de presentación, el eslogan. El conocimiento es libre, nosotros somos anónimos, nosotros somos la legión de la libertad. No olvidamos, no perdonamos, espérenos. Eso es Anonymous. El ataque al sistema, el ataque a la macropolítica. Y abajo, uno de los personajes que más hemos olvidado, lo mismo que Mandela, ¿sí? La historia hace como que va tapando. Son personajes micropolíticos, son personajes que lo que intentan hacer es resolver, atacar, esclarecer a través de una interpretación de un mundo posible, como sería la interpretación de lo real ficticio en esos movimientos. El movimiento de la no violencia que arrasó con el imperialismo británico, ¿sí? Gandhi, a través de una micropolítica de la no violencia, tumba la violencia. Entonces vimos esa primera estación donde usted está esperando a que llegue el tren. ¿Se acuerda ese tren que aparece y que no sabemos de dónde sale? Pero él sí sabe. Pero eso llega arrasando todo, arrasando el sujeto, ¿sí? Arrasando la posibilidad de la interpretación de lo real, del mundo posible del sujeto, o sea, arrasando con la libertad. Entonces, ¿qué llega? La macropolítica. Siempre está la macropolítica por encima de los individuos, de la libertad, del sujeto. El poder de la micropolítica versus el poder de la macropolítica. Sí, esa es como la idea. Vamos a ver ejemplos entonces de macropolítica. Entonces busqué como lo más cercano. Miren, todo mundo tiene un referente muy bueno de D1, tan barato, es lo más barato que hay. Usted sí puede hacer esa demostración, con Jumbo, con Carulla, con el Éxito, con lo que usted quiera. Usted puede comparar precio y en algunos productos calidad. Y usted sabe que es lo más favorable del mercado. Y usted dice, ay no, qué dicha que en todas partes hay un D1 para que uno pueda acceder. Qué bueno que en todos los pueblos hay un D1. Pues qué bien pensado, qué tan bacano eso que está pasando. O sea, usted está contento de que por fin haya algo que le esté haciendo la pelea, almacenes Éxito, y usted, por fin. ¿Usted sabe de quién es D1? ¿De quién? No, equivocado. Es que esos son los referentes de interpretación de lo real, imaginado. Todos tenemos un referente, entonces, que es una persona de no sé dónde, que son unos alemanes. ¿Ustedes saben de quién es D1? Santo Domingo. No, del otro, del grupo Santo Domingo. Interpretación de lo real imaginado. Usted está comprando, ¿cierto?, a los mismos grupos, y usted dice, ay no, eso es distinto, sí, sigamos comprando el de uno. Interpretación de lo real, exacto, imaginado. No, es del grupo Santo Domingo. Nada que hacer. El mismo monopolio. Yo le quiero hacer aquí un homenaje a Carlos Gaviria, porque lo metieron en el mundo de la macropolítica y el personaje era micropolítico. Miren, es un hombre, porque yo digo que todavía está vivo, es decir, sus ideas son maravillosas, no vamos a matar al hombre. Es un hombre de pensamiento liberal, de ideas liberales. En un país macropolítico como Colombia, había que decir de qué era. No, es que es de la izquierda. Ya, listo.
y una palabra que se llamaba el polo democrático, entonces el de la izquierda. ¿A usted le gusta Carlos Gaviria? Guerrillera. No hay de otra. Era un nombre de pensamientos liberales. Ah, es de la izquierda. ¿Qué es eso? Una interpretación de lo real, mediatizado primero y luego real imaginado. Cuando era un hombre absolutamente micropolítico, un sujeto que buscaba libertad en el disenso, en la diferencia, no en el consenso. Un hombre que buscó en la comunicación en el disenso, no en el consenso. Ejemplos de micropolítica en el asunto de quién es realmente un personaje como Fernando Vallejo y la literatura que tiene. Un hombre que es capaz, sin ningún problema moralista, sino todo lo contrario, en un ejercicio de libertad, de escribir lo que escribe, de decir lo que dice. Y culturas tan duras como la nuestra, inmediatamente lo catalogan de antipatriota. Cada uno tiene un concepto negativo de Fernando Vallejo, porque es un elemento completamente mediatizado y de la interpretación de lo real imaginado. Pero habría que leerlo y cómo sentirlo. Entonces ahí hay un momento de lo que estamos viendo, de lo que es la micropolítica. La micropolítica es muy, muy violenta. La micropolítica no puede ser aceptada porque derrumba la interpretación de lo real imaginado, que es el componente fundamental para poder tener orden y control. Foucault, este es Foucault, un personaje que entendió que el problema de la historia de los seres humanos en la contemporaneidad es un problema de cómo el hombre vive, acepta o asume el poder. Entonces el personaje es como si hubiera hecho, ¿cierto? Hubiera limpiado un espejo que tenía un barrido y nos estábamos reflejando era en ese polvo, y de repente lo limpia y lo que se ve realmente este asunto de la micropolítica. Ese es uno de los ejercicios que Foucault ha hecho en su filosofía. ¿A dónde vamos a llegar entonces con la interpretación de lo real ficticio? Que ese es como el sueño que realmente sí me interesa, ¿sí? Darle origen en ustedes. La filosofía contemporánea intenta desmontar este origen. Es una modernidad, esa es la modernidad inserta. Entonces, ¿qué componentes, la pregunta sería, ¿qué componentes usted identificaría en una cultura como la nuestra, como la colombiana, como la paisa, que serían, sí, micropolíticos? O sea, ¿usted dónde siente que usted, sin hacerle daño a alguien, usted es diferente, respeta al otro y por lo tanto convive con el otro? Esos son los espacios de la micropolítica. ¿Dónde o qué conceptos me permiten hablar a mí de micropolítica? Resiliencia. Que usted, por más que le den en la cabeza, usted, nada, no me dejo hundir, nada, yo sigo. Venga, busquémosle por otro lado. Venga, intentemos otro asunto, venga. O sea, que el obstáculo no sea la interpretación de lo real aceptado, asumido, sino que venga, busquemos otras opciones. La resistencia, por ejemplo, que es muy particular, las resistencias que se han ido generando a nivel gracias a la web, a la internet. Me interesa mucho, por ejemplo, cuando a usted le llega un correo que dice: hoy a las 8 de la noche apague el celular. Por favor, ustedes no saben el pavor en el que entran todas esas compañías. Es que no conteste ni llame, no, apague. Usted cierra el circuito de miles de millones de dólares en tiempo real de lo que ellos están ganando cada vez que ese celular está prendido. Es que ese es el asunto. Cuando usted hace caso a eso, usted lo que tumba o ha hecho por primera vez es generar conflicto en el sistema, en la interpretación de lo mediatizado, en la interpretación de lo real imaginado. Ese tipo de cosas son
micropolíticas efectivas. Dan de verdad unos golpes. Y cuando eso pasa, usted tiene que estar pendiente después de lo que las mismas empresas hacen. No, le vamos a dar 3 minutos y un señor más porque usted se contacte gratis. Usted no ha visto. Cuando llegan esos correos y usted hace caso, ellos esperan y a la semana dicen, bueno, como usted hace parte de nosotros, le vamos a dar un obsequio. Porque dice, hey, quitemos esas cucarachas de la cabeza, venga, volvámoslos a endulzar. Hagan eso, estén pendientes. Cuando pasen esos movimientos, ¿cuáles son los resultados para volver a tener el control? Para volver a tener una interpretación en esos sujetos de lo real imaginado. Lo real ficticio. ¿Qué es ese tercer sueño que sí nos podría liberar? Porque estaríamos soñando a los otros dos. Entonces, ¿qué queremos? ¿De qué somos capaces? ¿Qué aceptamos? Y ese es el espacio de la resistencia. Entonces vivimos, entonces existimos aquí y ahora, como sujetos libres, con capacidad de hacer el mundo posible, el mundo de lo real ficticio, que es como la idea que la literatura tiene, o la que el cine tiene. Qué libertad entonces de que el cine permita mostrar las fundamentaciones epistemológicas, históricas y sociales que están pasando aquí y ahora, porque el origen es absolutamente el ejercicio de la globalización. ¿Cómo nos insertan la idea? ¿Cómo la aceptamos? ¿Y cómo nos quedamos en ella? Esa es la fundamentación epistemológica de las películas que estamos viendo. Pues yo no estoy hablando de Rápido y Furioso, estoy hablando de esto. Eso sí, pues, estoy hablando de este tipo de películas. Bueno, entonces, el asunto es precisamente que la invitación de películas que están hablando de lo que está pasando aquí y ahora son películas de interpretación de lo real ficticio.